Déjeme darle una introducción corta de lo que vamos a estar viendo en este día. Vamos a estar viendo sobre la vida de uno de los más grandes patriarcas. Su nombre es Jacob. Que yo sigo insistiendo que la traducción correcta al español debería de ser Jacobo. Pero lo dejamos en Jacob, ¿ok? ¿Y por qué digo yo esto, que es uno de los más grandes patriarcas? Porque este hombre es la tercera generación, es el nieto de Abraham. Abraham, grande hombre de fe, después siguió su hijo Isaac, y fue realmente hasta la etapa donde Jacob, Dios vino a levantar al pueblo de Israel. En esta generación, con este hombre. ¿Por qué no lo hizo anteriormente? Quizás al estudiar la vida de Jacob nos podemos dar cuenta por qué el Señor no lo hizo en Abraham o por qué no lo hizo en Isaac. A pesar de que Abraham tuvo otros hijos y tuvo también varias mujeres, y fueron quizás mucho más hijos los que tuvo Abraham que los que tuvo Jacob, el Señor no levantó en Abraham directamente a las 12 tribus de Israel. Se esperó hasta este hombre, Jacob. Tampoco no lo hizo con Isaac, el padre de Jacob. Si usted me pregunta cómo era la personalidad de Isaac, yo le podría decir que lo siento o lo percibo a través de la Escritura un poco pasivo. Pasivo. ¿Y por qué en Jacob? Es difícil a través de algunos cuantos capítulos discernir o llegar a algo concreto, pero sí podemos darnos una idea. Isaac solo toma unos cuantos capítulos en el relato bíblico, pero Jacob pareciera como que se roba la mitad del libro de Génesis. No, roba no es lo correcto. Dije, toma. Ese relato Moisés tomó más tiempo para explicar la vida de este hombre, Jacob. Pero yo quiero empezar diciéndole, Jacob, la mayor parte de su vida se la pasó huyendo. Y esto lo digo yo para que usted lo remarque en su mente y usted entienda lo que muchas veces Jesús nos dijo, que nos iban a perseguir. Amén. Y como consecuencia de esa persecución, tendríamos que huir. Amén. Entonces desde ahí podemos empezar a encontrar algo tan importante en la vida de Jacob que podemos aprender. Jacob empezó a huir desde que salió huyendo de Saúl. Se recuerda que fue Jacob el que robó la primogenitura de parte de Saúl, que era su hermano mayor. Lo engañó, también robó la bendición del padre, y al darse por enterado de Saúl, se prometió a sí mismo que en cuanto su padre muriera, él iba a tomar venganza de su hermano Jacob. Al saber su madre, preparó toda una situación donde aún el padre Isaac tuvo que mandar a Jacobo con sus familiares en el pueblo natal de donde ellos salieron. Y lo mandó directamente a tomar esposa para allá. Entonces, en esa huida, recuerde, esta es la primera huida que Jacobo inicia, porque también recuerde que 20 años después venía huyendo también de su tío Labán. Entonces, cuando iba huyendo, llegó el tiempo donde su cuerpo físico se estaba cansando y escogió un lugar, parafraseo la Biblia, para que usted me entienda más. Estoy parafraseando el capítulo 28. Dice que encontró un lugar y agarró unas piedras y se recostó sobre aquel lugar. Yo calculo que ese lugar donde tuvo ese cansancio se le juntó y donde tuvo este sueño del cual vamos a hablar, yo pienso que fue nada menos que donde se construyó el templo de Dios, porque recuerde cómo le puso él, casa de Dios. Dice, realmente Dios está aquí, casa de Dios es esta, amén, Betel. Supongo que es un lugar santísimo, todavía hasta la fecha. No creo que la presencia de Dios se haya movido de ahí, por eso decimos a Israel, la tierra ¿qué? Santa. Creo que es estable, es permanente la presencia de Dios sobre esa tierra. Ahora, cuando llegamos ya hacia la segunda parte del capítulo 28, nos podemos dar cuenta que en el sueño que tuvo, en el descanso, en el receso que tuvo Jacobo, después de acostarse un rato a descansar ahí, dice que tuvo un sueño.
El versículo 12 dice, y soñó, y dice, y aquí dice, una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Estamos ahí? Solamente para que usted se dé una idea, voy a decirles dos traducciones. Mucha gente piensa que el Señor solamente en este sueño que tuvo Jacobo, solamente el Señor estaba mostrando lo que venía a ser su vida. Y muchos intérpretes de la Biblia en el área ortodoxa, ellos interpretan que prácticamente el Señor estaba diciendo, mira Jacob, tu vida venidera va a ser de esta forma, como una escalera, subida y bajada. Y yo creo que es muy buena interpretación, aún para nosotros, hermanos, porque generalmente esa es la clasificación de una vida humana, subidas y bajadas. Un predicador, un pastor hace años lo puso de esta forma. Dice, la vida es como la rueda de la fortuna. A veces estás arriba, pero un día vas a estar abajo. Amén. Entonces, muchos piensan que eso fue lo que prácticamente le quería mostrar solamente Dios a Jacob en ese sueño. Mira, Jacob, lo que te viene es solamente subidas y bajadas, y realmente sí las pasó en los siguientes 20 años después de ese sueño. Hay otra interpretación que me fascina, me gusta, porque se mete en lo profético. Muchos piensan que al estar bajando y subiendo los ángeles en esa escalera, en ese sueño, solamente piensan y dicen que era un grupo de ángeles curiosos. ¿Pero curiosos por qué? Dice porque veían, bajaban al principio de la escalera, dice, y veían a Jacob recostado sobre esas dos piedras, pero le veían su rostro. Y subían a lo alto, donde en el sueño dice que estaba precisamente la presencia de Dios, el trono de Dios. Dice que subían, llegaban hasta la cima de la escalera y veían la semejanza de la imagen del hombre en Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, dice el libro de Génesis. Entonces, estos ángeles curiosos subían y lo veían, y bajaban y lo veían al de abajo, y subían y lo veían. Te va a decir, ¿y cómo podría usted demostrar eso, Ezequiel? Dice que había 4 querubines, y esos 4 querubines tenían 4 facetas, 4 caras. ¿Ya se recuerda usted? El león, cara como de hombre. ¿Se recuerda? Libro de Ezequiel. En la visión que tuvo Ezequiel, se revela el aspecto de los querubines, y una de esas caras, de esas facetas, era cara como de hombre. Entonces, esta interpretación me gusta mucho porque nos recuerda la imagen que tenemos de esa realidad donde Dios existe. Amén. No estoy diciendo que Dios tiene la cara de hombre, simplemente estoy diciendo que es una interpretación que a mí me gustó mucho. Y si los querubines pudieron ser creados con esa cara de hombre, pues supongo que no fuimos los únicos que fuimos creados conforme a la imagen de Dios. Pero continúo porque no es solamente lo que quiero cubrir, realmente quiero pasarme más hacia adelante. Y ahí inicia el sueño. Parafraseo en los siguientes versículos. Y nos cuenta que después de ese sueño, Jacobo quedó impresionado. La presencia de Dios impresiona. La presencia de Dios transforma. Dice que tan impresionado quedó que su vida quedó marcada. Y como venía huyendo en ese momento, Jacobo fue tan sabio que supo poner las palabras precisas para un momento que marcó su vida. Se despertó. Dice que la primera cosa que le dijo al Señor, dice, Señor, si tú, después de marcar la piedra con aceite, ¿se recuerda? Dice, Señor, si tú vas conmigo y me provees todas mis necesidades y me traes de regreso vivo a la casa de mi padre, recuerda que venía huyendo, recuerda que venía en una situación difícil. Dice, tú serás mi Dios. Un solo versículo nos puede dar cuenta el cambio que sufrió Jacobo en su interior
al experimentar aún a través de un sueño la presencia de Dios. Si tú fueras conmigo. Y dice, y yo regresaré a este lugar. O sea, está prácticamente levantando un pacto con Dios, Jacob. Fue el que promovió ese pacto, fue el, regresaré, dice, y te daré los diezmos de todo lo que tú me des en esta empresa que voy a iniciar después de 20 años. La palabra nos dice que sí realmente regresó a ese mismo lugar que él mismo marcó, y que realmente el Señor estuvo con él, y que ya no regresó solo como iba, pero que regresó no tan solo con 4 esposas, pero también regresó con 12 hijos, sin considerar a la varona, porque tuvo una varona. Entonces no fueron 12, ¿fueron qué? 13. Y que venía realmente cargado en riquezas. ¿Se recuerda usted? Tenía que venir despacio para no cansar el ganado y matarlo, porque no traía una vaca para darle leche, traía quizás decenas de vacas, quizás decenas de camellos, quizás decenas de tiendas y quizás decenas de trabajadores, porque para mover todo ese cargamento no se podía solamente subirlo a una camioneta y moverlo. Eran tantas las cosas que Dios le había dado. Pero solamente estoy introduciendo. Si usted piensa que ya acabó el sermón, se equivoca, apenas empieza lo bueno. Llegamos al 29, muchachos, Génesis 29, y vamos a salir de ahí impresionados, impactados, vamos a salir de aquí transformados, porque realmente eso fue lo que le pasó a este hombre, y usted me va a discernir conforme yo voy leyendo, usted va a ir marcando y va a decir, realmente no lo había descubierto, y si ya lo había descubierto, qué bueno, vamos a recordarlo, amén. Empieza Génesis 29:1 de esta forma, dice: después que pasó todo este sueño, después que pasó todo este acontecimiento, después que se levantó ese pacto delante del Señor, inicia Génesis 29:1 dice, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Lugares que eran completamente nuevos para él. Lugares en los que la cultura era completamente diferente para él. Lugares en los que había sido mandado, que solamente había recibido la bendición de su padre, decir, ve, pero él tenía que descubrirlo por sí solo. ¿Saben una cosa? Una de las cosas que yo quiero empezar aquí a enmarcar para que usted me entienda, muchachos, yo creo que si algo tuvo en el carácter Jacobo, fue esto que le voy a decir, sabía estar solo. ¿Pero por qué dice usted que sabía estar solo? Al estar la mayor parte de su vida huyendo con toda esa responsabilidad, y se da usted cuenta, cuando tuvo este sueño con el Señor, estaba no tan solo huyendo, pero estaba solo. Pero una de las características que podemos aprender de este hombre, Jacobo, es que realmente aprovechaba el tiempo que estaba solo con el Señor. Jesús venía descendiente de este hombre. También Jesús sabía aprovechar el tiempo solo. ¿Se recuerda cuántas veces en la Biblia no nos menciona que el Señor Jesús que se retiraba en la soledad? Amén. Y generalmente lo hacía porque por las tardes, después de quizás ministrar, quizás después de comerse, que se retiraba al monte a orar. La oración más marcada que Jesús tuvo, la tuvo en un monte y la tuvo solo. ¿Solo por qué? Porque a pesar de que estaba bajo la compañía de sus discípulos, dice que sus discípulos caían en cansancio y se dormían. Pero él persistía. Amén. Es una cosa, las cosas más grandes que el Señor va a hacer en nuestra vida, las va a hacer cuando yo y usted nos encontremos solo delante de la presencia de Dios. Amén. Es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía. Lo vivimos ayer, lo vamos a vivir ahorita. Amén. Es hermoso tener una familia. Amén. Es hermoso tener hijos y celebrar eso. Amén. Pero hay varias cosas que Dios quiere que nosotros entendamos que las vamos a realizar solamente cuando estemos solo delante de Él. Y les digo esto porque una de las heridas que generalmente más se nos abren a nosotros los humanos es cuando sufrimos en las emociones y sentimos que la gente nos ha abandonado.
La gente no nos abandona. La gente solamente sigue en su camino, así como dice el versículo 29:1, dice, y Jacobo siguió su camino. Y a veces que no podemos forzar a la gente a estar en nuestro alrededor todo el tiempo, porque ellos tienen que seguir su camino. Pero nosotros también. Y ese tiempo cuando nosotros a veces nos sentimos tan abandonados, solamente es que Dios está empezando a trabajar con nosotros. Entonces la siguiente vez que usted venga y sienta ese sentimiento de abandono en su corazón porque ha sido dejado, empieza a disfrutar porque Dios está a punto de hacer las cosas más grandes que ha hecho sobre su vida. Amén. Y va usted a madurar como usted no tiene idea. Amén. Y Dios lo va a bendecir como usted no tiene idea. Pero lo mejor de todas las cosas es que Dios te va a transformar como tú no tienes idea. Y te lo voy a demostrar porque es fácil hablar. Pero vamos a ver qué fue lo que le pasó a Jacobo después de ese sueño. Que llegó a la tierra de los orientales, dice el 1, el 2 dice, y miró y vio un pozo. Ahora todos digamos un pozo. Fuente de agua, un pozo. Y ese pozo va a ser el punto donde va a girar lo que vamos a aprender ahora. Y observe a través de la lectura cómo este pozo es el punto de nuestra enseñanza para este día. Y miró y vio un pozo en el campo, dice, he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él. Seguramente cuando dice rebaños no quiere decir 1 o 2 o 3 ovejas. Recuerde que en aquel tiempo los orientales, porque estaba en Oriente, estaba en la parte donde había sido extraído Abraham y toda su descendencia. Seguramente rebaños de 12, 15, 20, 30 ovejas, amén, aproximadamente en cada rebaño. Pero ahí había 3, dice la palabra del Señor, amén. Entonces supongo que no era solamente un animalito, había quizás decenas. Dice, porque de aquel pozo, dice, abrevaban los ganados. Dice, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Quizás era piedra para protección. Quizás la ponían para que los animales no cayeran ahí, murieran ahí y contaminaran el agua. Amén. Había una gran piedra sobre el pozo. No sé si era normal hacer eso en aquel tiempo, pero en ese pozo sí lo era. Y había una gran roca sobre el pozo. Versículo 3 dice, y juntaban ahí todos los rebaños. O sea que era el centro comunitario. Todos los alrededores, gran parte del área de aquellos orientales, dice que bajaban a ese pozo para que sus ganados abrevaran, para que tomaran el agüita sus ganados. Era el centro comunitario donde se reunían, quizás por la mañana, quizás por la tarde, no lo sé. Dice, y revolvían, dice, la piedra de la boca del pozo. Lógico, porque si no, no podían sustraer el agua. Dice, y abrevaban las ovejas, dice, y volvían la piedra sobre la roca del pozo en su lugar. ¿Se está dando cuenta cómo en 3 versículos el pozo viene a ser punto de enfoque? Pero ahorita vamos a ver cuál es el mensaje detrás del pozo. Y a Jacob se le ocurrió una gran idea, como no vivía en esa área, se le ocurrió una gran idea. Y le preguntó a los pastores que estaban cuidando sus ovejas, dice, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Y él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí lo conocemos. Y él les dijo, ¿y está bien? Y ellos dijeron, bien. Y he aquí, Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y les dijo, he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos. Muy importante, ese es el punto. Estamos aquí viendo
la transformación de un hombre que tuvo un sueño, la transformación de un hombre que durante una noche fue transformado. Y esa transformación se empezó a dar cuenta inmediatamente después, al siguiente día, inmediatamente cuando llegó a tierras ajenas. Y para refrescarle a usted la mente, había un pozo. En ese pozo se juntaban todos los pastores de aquel tiempo y venían y le daban de beber a sus ovejas en aquel pozo. Pero había una regla, que 3 pastores que estaban ahí presentes en aquel día, cuando recibieron la sugerencia de Jacob, de que todavía era de día, que por qué no quitaban la piedra para que pudieran darle de beber a sus ganados y pudieran seguir su camino adelante, él dijo, no, nosotros no podemos. Pero ¿en qué aspecto le estaban diciendo a Jacob, no podemos? Entiéndalo muy bien, porque vamos a empezar a entrar en la enseñanza de ese pozo. Dice, no podemos hasta que se junten todos los rebaños, dice, y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, dice, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Dice, y sucedió que cuando Jacobo vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, dice, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, dice, se acercó Jacobo y removió la piedra de la boca del pozo. Wow. Conectemos para ver qué es la enseñanza. Amén. Conectemos, vamos a recapitular, vamos a ponernos en enfoque. Le dije, este pozo iba a ser de suma importancia para nosotros. Antes de llegar a este versículo nos podíamos dar cuenta que 3 hombres, la palabra no nos dice si eran hombres fornidos, eran hombres delgados, eran hombres grandes, chaparros, viejos, no nos dice eso. Lo que nos dice prácticamente es que estos hombres hicieron una declaración de imposibilidad. ¿Sí suena así? No se puede. Y quizás era una imposibilidad intelectual dentro de su mente. Quizás también había un problema. No podemos hacerlo solos. Quizás la otra parte de ese no podemos era, por nuestra propia fuerza, nosotros 3, es demasiada pesada para nosotros. ¿Vamos entrando? Pero Jacobo, una noche anterior, había soñado con una escalera. Y en esa escalera, él yacía descansando en una orilla. Y en la otra orilla estaba la presencia de Dios. Y lo primero que se le vino a Jacobo es decir, sí se puede. Ya se me metió lo mexicano. Yo siempre he pensado que Jacobo era mexicano, pero no, ¿verdad? Era hebreo. Dice, no, ¿cómo que no se puede? No, sí se puede. Y para muestra, basta un botón, decimos en México. ¿Ya se acordó de ese dicho? No tan solo dijo, sí se puede, pero que echó manos a la obra. Y inmediatamente agarró esa piedra, ¿y qué fue lo que hizo? La volcó, la quitó. No sé si realmente haya sido la bendición que tenía dentro de sí de la epifanía que acaba de tener. Epifanía quiere decir la visión celestial que acababa de recibir un día antes. Empezaba todo su ser a ser transformado. Y usted puede decir, eso solo pasó en el Antiguo Testamento. ¿De veras? Es que eso solo pasaba en los tiempos de los patriarcas. ¿De veras? ¿De veras? Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. ¿Qué es lo que nos dice Hechos, capítulo 4? Dice la palabra del Señor, parafraseo. Parece que es el 4:13.
13, si no me equivoco, pero parafraseo. Dice, la palabra del Señor dice que Pedro y Juan, dice, estaban siendo cuestionados por los líderes de aquel tiempo. Y dice que en esa entrevista que tuvieron esos dos discípulos con aquellos hombres, dice que aquellos hombres intelectuales, dice, dedujeron algo de parte de esos dos discípulos. Número uno, decían, dice, estos hombres son gente del vulgo. Pero están hablando con un denuedo que aparentemente se ve que han estado con Jesús. Oh, Dios mío. ¿Se acordó? ¿Ya lo identificó? Oh, entonces no solo pasa en los tiempos bíblicos de Génesis, también pasó en los tiempos de Jesús después de su partida. Los discípulos fueron transformados por la presencia de Jesús en medio de ellos. Al punto que la gente se daban cuenta que habían estado en la presencia de Jesús. Y que esa interacción con Jesús había traído intelecto, inteligencia, denuedo, preparación, siendo ellos del vulgo, gente sin preparación, gente sin letra, gente sin educación, gente que quizás no sabía ni leer. Recuerden, en aquel tiempo solamente había unos cuantos, pero unos cuantos como un puñado de hombres los que sabían leer y se llamaban los escribas. Pero Pedro y Juan en ese día demostraron que la presencia de Dios capacita. La presencia de Dios nos transforma. Mientras otros están diciendo no se puede, nosotros decimos sí se puede. Mientras otros no quieren, nosotros queremos. Nosotros estamos constantemente en la presencia de Dios, y esa constancia que nosotros tenemos en la presencia de Dios nos va capacitando. Usted no es el mismo de lo que usted era antes de conocer a Jesús. Usted ha crecido y no se ha dado cuenta. Porque entonces la palabra estaría mintiendo. Estar en la presencia de Dios nos capacita, muchachos. Y no tan solo es la presencia de Dios palpable, así como la sentimos en nuestra vida. También el Espíritu de Dios nos capacita. Amén. Nos lo puede decir el libro de Corintios. Pero lo que yo quiero es que usted se enfoque. Quiero que usted se meta. Y para esto les recuerdo que había un hombre paralítico en el estante de Betesda, según Juan capítulo 5. Y Jesús llegó a ese estante tratándolo de sanar. Y en la entrevista que le estaba haciendo a este paralítico dedujo en su mente y le dio una justificación a Jesús. Dice, mira Jesús, bueno, había una leyenda que decía que de vez en cuando un ángel venía y movía el agua en aquel estante. Y todavía está ese estante en Israel. Amén. Todavía está. Dice que lo movía. Dice, y al partir el ángel dice, el que se metiera primero a ese estante era sanado. El paralítico tenía años. ¿Cuántos se recuerdan cuántos años? Pero tenía años esperando a un lado del estanque. Paralítico, enfermo. No dueño de sí mismo. Que lo primero que le dice a Jesús en su justificación, le dice, Señor, cuando el ángel baja y mueve el agua, dice, no hay quien me meta al estanque. Le dio un ataque de autocompasión al paralítico. Se empezó a justificar con Jesús. Jesús solamente le dijo, ¿quieres ser sano o no quieres ser sano? No quiero escuchar tus imposibilidades. ¿Quieres o no quieres? Y la palabra salió, levántate, toma tu lecho y anda. A veces ya los que tenemos tiempo en el Señor no nos damos cuenta realmente
cuán grande obra ha hecho Dios en nosotros. Créamelo. Créamelo. Podemos ver aquí a gentes transformadas, empezándose a convertir en empresarias. Amén. Podemos ver niños que empezaron aquí tocando y ahorita son profesionistas. Y a veces si no hay alguien quien nos diga que no somos los mismos, nosotros no nos damos cuenta. Por eso yo vengo y le digo, usted no es el mismo. Porque entonces este libro que yo estoy leyendo ahorita, estaría mintiendo. Usted no es el mismo. Todo ese tiempo que usted ha invertido en la presencia de Dios, quizás usted no se ha dado cuenta, pero usted ha sido transformado. Su capacidad intelectual ha sido elevada. Hay muchas cosas que usted decía, no se puede. Y ahora dice, ¿por dónde empezamos? Amén. Hay muchas veces que usted decía, no hay quien me ayude. Y ahora usted dice, me arranco y la ayuda viene en camino. Amén. ¿Ya se acordó? Realmente sufrió una transformación este varón. Realmente su vida fue impactada en ese sueño. No alcanzamos a mirar la magnitud de la piedra. Ni siquiera sabemos cuál era el diámetro de la boca del pozo. Pero supongo que si había 3 pastores ahí, pastores que acostumbrados a caminar y a vivir en el desierto, porque cuidar ovejas, ahora yo que fui a Israel me di cuenta que era las 24 horas del día. Amén. Ellos viven en las montañas, ellos no viven en los valles y suben a las montañas, no. Ellos se quedan allá con sus ovejas por días. Así como Jesús se quedaba con sus discípulos por días. Jesús no iba a predicar los domingos. Amén. Vivía con sus discípulos, vivía con su gente, los capacitaba. Aprendían de su diario cotidiano, aprendían de sus lágrimas, porque también el Señor lloró, amén. Aprendían de su sonrisa, aprendían de su fe, aprendían de su dedicación, aprendían de su consagración a Dios. No sé cuánto pesaría esa piedra, pero lo único que sí fue que Jacobo dijo, yo la muevo. Ahora, caray, no sé si fue realmente el sueño. Muchos piensan que fue la motivación. Estaba delante de una dama. Por eso insisto que este tipo era mexicano o hispano. Porque somos transformados cuando estamos enfrente de una dama. Y esa dama se convertiría en su esposa. A lo mejor fue amor a primera vista, se le subió la adrenalina y dijo, ahora es cuando, papá, ahora es cuando tienes que lucirte. Agarró esa piedra, la movió, la quitó y mire, quedó como Superman enfrente de la dama. Pero no creo, eso solo dije para hacerlo reír a usted. Yo creo que fue el sueño. Yo creo que fue el hambre que traía por dentro. Venía huyendo, venía con una mano atrás y una mano adelante, así como cuando yo y usted salimos de nuestra tierra, amén. Salimos con una mano atrás y una mano adelante, así como vienen nuestros hermanos atravesando fronteras. Y ya no es una. Antes los Tigres del Norte cantaban 3 fronteras, ahora se la avientan desde Chile. Amén. Los haitianos, y vienen atravesando todo lo que es Costa Rica, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, para ver su sueño realizado. Este hombre venía en ese sentimiento, venía tratando de darse la oportunidad de que todas las cosas estuvieran a su favor. Por eso se atrevió a poner las palabras correctas delante de Dios y le dijo, si tú me provees lo que necesito y si tú me regresas con vida a la casa de mi padre,
tú serás mi Dios. Wow. Tú serás mi Dios. Qué preciosa oración. A veces pensamos que una oración consiste en hacerla larga, larga y larga y larga. Y no es así. La oración solamente consiste en ser genuino delante de Dios y poner las palabras correctas delante de Dios. Amén. Ese Jacobo es usted. Ahí quiero llevarlo. Ahí quiero que usted se enfoque. Y si usted no ha llegado a ese punto, si usted todavía o vive debajo de una imposibilidad, eso no proviene de Dios. Usted ha sido capacitado debajo de la presencia de Dios. Usted ahora no es el mismo. Usted ahora dice, sí se puede. Pero también, no tan solo nos dice que ese hombre que recibió ese intelecto, esa capacidad de decir, yo la quito, yo la muevo, sé que también recibió otra cosa. Recibió la libertad para expresar sus emociones. Y los que crecimos en una cultura como nuestra cultura hispana, donde nuestras emociones tenían que ser suprimidas, debido a la influencia de nuestro círculo en el cual nacimos, la Biblia nos dice otra cosa. La Biblia nos dice que en la presencia de Dios tus emociones también pueden ser expuestas. Te enseña a manifestar tus emociones. Te enseña a alzar tu voz y llorar. Yo me lo imagino, quiero dramatizarlo un poco, aunque sé que Rosendo es mejor actor que yo. Me lo imagino dando un grito. Sí, alzó su voz. ¿Cómo usted interpreta alzó su voz? Usted nunca se ha dado esa libertad cuando pareciera que todo el dolor que lleva usted por dentro lo quiere usted evaporar a través de un grito y decir, Señor, gracias. Y cuando dice usted la última palabra de gracias, empieza usted a derramarse en lágrimas. Y cuando se derrama usted en lágrimas, empieza usted a sanar. Porque la palabra dice que las lágrimas limpian el alma. Pero vamos a profundizarlo más si tiene usted tiempo. ¿Tiene usted tiempo? Porque yo vengo listo para darle a usted 5 horas de aquí, nomás de ese punto. Vamos a ponerle un poquito más de Biblia a esto para que entendamos realmente cuando dice alzó su voz y lloró. ¿Cuántos hemos llorado? Hay una promesa para los que lloran. Dice que al siguiente día el Señor viene a nuestra vida, dice, y seca nuestras lágrimas. ¿Cuántos se han dormido llorando? ¡Yo! ¡Ay, Dios mío! Eso es lo que Dios nos ha enseñado a expresar, a manifestar nuestras emociones. Amén. Jesús supo expresar sus emociones porque constantemente habitaba en la presencia de Dios. Quizás usted no se ha dado cuenta que la presencia de Dios también ha producido otro cambio en su vida. Ahora usted ha sido afectado emocionalmente, ahora tiene esta libertad de poder exponer lo que antes guardaba solamente en secreto para usted.